El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Es muy interesante conocer, estudiar y aprender sobre lo que significa plantar o cosechar para obtener ese fruto de comida, alimento, y que pues tiene un objetivo muy específico, que es precisamente nutrir al ser humano. Y dice también la palabra de Dios: hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Y bueno, se tiene que saber más o menos cuándo se debe de sembrar cierto tipo de plantas o de semillas, para que cuando venga el tiempo adecuado se recojan los frutos. Entonces, hay alimentos que pueden ser sembrados en diferentes momentos del año. Hay quienes a lo mejor durante todo el año se pueden sembrar, pero otros son más celosos por los procesos que va pasando. Pues algunos se pueden sembrar en primavera, otros en verano, otros en otoño, incluso hay quienes también en invierno. Y esto pues va a permitir que se vaya desarrollando todos los elementos de los diferentes frutos o semillas. Dicen los que saben de esto que para que tú puedas obtener el mejor provecho de por ejemplo, de las frutas, no se pueden ni se deben de cortar antes de que estén maduros. Se tienen que cortar en el momento de estar maduros. Pero sabemos que mucho de lo que nosotros consumimos no maduraron en el árbol. Los arrancaron verdes y con el tiempo fueron madurando. No quiere decir que no puedan saber buenos, pero no tienen todas las propiedades que normalmente tendrían si se hubieran quedado en el árbol hasta llegar el momento de cortarlos y consumirlos. Por ejemplo, los plátanos se cortan verdes completamente, y de aquí a lo que llegan a su destino, pues ya muchos van madurando, pero ya no tiene todo el alimento, todo el proceso natural que debería de tener. Incluso hay frutos que no se pueden cortar hasta que no tenga ciertas características para que pueda ser aprovechable. Si no, pues obviamente pues estamos nada más comiendo una parte y no todo lo que pudiéramos obtener. Dicho esto, es muy interesante porque hoy la palabra de Dios nos habla de los frutos. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo pregunto, ¿qué tipo de frutos tiene que dar un cristiano, un católico? A veces creemos que los frutos pues tienen que ser, por ejemplo, cumplir las obras de misericordia, que ya es algo maravilloso, ¿sí? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca,
enterrar a los muertos, orar por vivos y difuntos, etcétera, etcétera. Y es algo que sí es parte de ese fruto. Pero ¿cuál es el mayor fruto al cual nosotros podemos aspirar? A veces nos quedamos en una etapa en la que en forma inmadura nunca maduramos. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente en hacer obras temporales que son muy buenas, que son necesarias en esta vida, pero que no podemos quedar nosotros. Nosotros tenemos que llegar a la madurez. ¿Cuál es la madurez? ¿Cuál es el mayor fruto que un católico puede dar? Ganar almas para Dios. Porque lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen con sus seres queridos o con las personas necesitadas que encuentran en la calle, pues es una obra de misericordia y eso se toma como una obra buena. Pero si no va encaminado o no trabajamos nosotros el aspecto de la salvación, entonces nunca tendremos frutos lo suficientemente maduros. No habrá que nuestras obras trasciendan. No pasó de ser una buena obra temporal, muy buena, pero no trasciende a la eternidad como debiera. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros hagamos de bien a los demás, incluyendo a nuestros enemigos, tiene que tener como meta la salvación del alma, porque si no es incompleto, está arrancado en forma inmadura y obviamente muchas veces, por más que uno quiera, pues no va a alcanzar esa plenitud. Entonces, ese es el nivel en el cual nosotros tendríamos que estar trabajando, en la búsqueda que a través de mis obras de misericordia, a través de mis actos, yo alcance ese fruto, y ese fruto yo se lo voy a presentar al Padre el día en que sea juzgado. ¿Cuáles son los frutos? O sea, ¿cuántas almas acercaste a Dios? ¿Cuántas almas ayudaste a que se salvaran? Porque si nada más nos buscamos o hacemos lo que es nada más dar lo material, pues está bien, es muy bonito, es loable, es todo, pero hace falta algo más. Y ahí es donde tiene que entrar la creatividad, donde tiene que entrar el compromiso, tiene que entrar todo lo que implica precisamente que no se quede solamente en algo temporal, sino que se lleve a lo eterno. Por eso en la primera lectura del libro de los Reyes, vemos lo que implica este rey que no era malo, pero no tenía la plenitud porque no conocía la ley, no conocía lo que sus padres, y que él mismo va a decir, despreciaron. Entonces ahí es donde viene ese acto del rey de rasgarse las vestiduras diciendo, es que nosotros no estamos haciendo todo lo que pudiéramos hacer. Vamos a ver el contexto. Por aquel entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías, he hallado en el templo el libro de la ley. O sea, era necesario la ley para que el pueblo, incluyendo el rey, entendieran todo lo que tenían que hacer para agradar a Dios. Porque todo lo que ellos hayan hecho antes, pues puede ser que no haya sido malo, incluso puede ser que haya sido bueno, pero no completamente agradable a Dios, no completamente en su plenitud. Por eso el conocimiento de la ley, el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, nos puede llevar a nosotros a niveles muy grandes, espiritualmente hablando, de búsqueda, de servicio y de lucha por las almas. Entonces dice, Hilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo, tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están destruyendo todo lo que era idolatría y están utilizando ese metal para utilizarlo en la construcción del templo. Uno diría, bueno, están haciendo algo muy bueno,
pero no completo o no perfecto, porque desconocen lo que Dios pide. Entonces dice: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras, o sea, para la construcción del templo. Y añadió: el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro y lo leyó en presencia del rey. O sea, como que es un parteaguas, como que le cae el 20 al rey y se da cuenta cuánto le hacía falta todavía para hacer las cosas que eran necesarias para servir y agradar a Dios. Esto es lo que sucede hoy a muchos católicos. Mientras no conozcamos qué es lo que Dios nos está pidiendo, y esto es en todos los ámbitos de nuestras vidas, nuestros frutos no son maduros. Nuestras obras no son perfectas ni agradables a Dios, porque hemos dejado de escuchar y hacemos solamente aquello que creemos o que nos gusta o que nos parece mejor. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes les cuesta trabajo orar? Y no porque no puedan hacerlo, sino porque a lo mejor algunos de ustedes o algunos de nuestros hermanos que nos siguen ahorita a través de los medios hayan tenido una experiencia emocional muy bonita a la hora de rezar. Hay gente que a veces nos comparte: padre, es que mientras usted estaba celebrando la misa o mientras estábamos en un rezo, Dios se me manifestó, o pude verlo, pude sentirlo, pude experimentarlo, y bien emocionados. Y yo les digo: qué bueno, eso es hermoso, te felicito. Pero ¿qué pasa cuando esos sentidos ya no sienten nada cuando oras? Esto lo dice muy bien San Juan de la Cruz: la noche de los sentidos, la noche oscura, porque llega un momento en que no sientes ya nada bonito, no sientes nada emocionante, incluso te es pesado y aburrido el rezar. Pero ahí es donde viene el verdadero fruto, porque yo no voy a hacerlo por lo que siento, sino voy a hacerlo por lo que sé que le agrada a Dios y por lo que Él me está pidiendo. Pero mientras nosotros, que mucha gente cae en eso, cae en el sentimentalismo, en la emoción de lo que está rezando, de lo que está haciendo, y que ya no siente. Yo puedo hablarles, por ejemplo, de ir a ver a los enfermos. No es nada emocionante y no es nada a veces agradable. Y pues, a veces uno anda en otros lados y padre, que hay un enfermo. Y bueno, pues a ver si consiguen un padre, y pues no, quién sabe qué. Y bueno, llegar a atender a ese enfermo sabiendo, primera, yo no quiero ir. A veces no estoy en la mejor disposición ni en la mejor de las ganas, pero es donde aprendemos a que el fruto sea maduro. No lo hago por lo que siento, lo hago por lo que Dios me pide. Y entonces ya no permitimos que la emoción, que los sentimientos sean los que nos dirijan. Y entonces empieza a madurar nuestras obras, empieza a ser verdaderamente agradable a Dios, porque ya nuestro actuar no está determinado porque tenga o no tenga ganas, porque sienta o no sienta bonito, o porque la otra persona me caiga bien o me caiga mal, ¿sí? O porque, en caso, por ejemplo, de que a veces voy a ver enfermitos y a veces te dan algo, ¿no? No porque se cobre, sino padre, para la gasolina. Si de plano los veo así muy fregados, le digo, no, que utilícenlo. Y a veces aún así quiere uno que lo reciba. Pero imagínate, si yo nada más voy a ir con aquellos que me den, pues entonces estoy cumpliendo una parte, pero mi fruto es inmaduro, es incompleto. No llega a ser completamente agradable a Dios, porque está condicionado por cómo me siento y por el beneficio de que me vayan a dar una lanita por ir a ver un enfermo. Entonces, así lo podemos aplicar en todo lo que hacemos. Lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, en las cuestiones del hogar, en las cuestiones del trabajo, en las relaciones.
en donde a veces uno no tiene ganas. Y es cuando entonces lo podemos hacer, y lo podemos hacer de mala gana o regañadientas, o mentando madres, mentando padres, y ya no es agradable a Dios. Pero si lo hago a pesar de que no quiero, Señor, mira, si por mí fuera, mando todo a la fregada, pero lo hago por ti, es cuando empieza a dar verdaderamente fruto ese acto. Porque te estás venciendo a ti mismo, estás venciendo tu emoción, estás venciendo tu apatía, estás venciendo tu coraje, estás venciendo tu dolor. Y lo estás realizando por algo más grande. Entonces, aquí es donde empieza el verdadero florecimiento de lo que son los frutos. ¿Cuáles son los frutos buenos? Las obras que son hechas a pesar de no sentir o de no ser agradables, pero que son ofrecidas a Dios por la salvación de las almas. Por la salvación. Que nunca pierdan de vista, por favor. Esto es fundamental para que sus obras lleven ese fruto. Si voy a ofrecer mi dolor, si voy a ofrecer mi enfermedad, si voy a ofrecer mi trabajo, si voy a ofrecer hacer mi tarea, que sea siempre con la connotación por la salvación de las almas, empezando por nuestra propia alma, pero también de las demás almas. Cuando hacemos las obras sin esta parte, pues es como arrancar un fruto inmaduro y no dejarlo madurar. Ayer creo que fue, ya tenía varios días ahí una guanábana, que es de las frutas que más me encanta, ¿no? Y no la partíamos porque le pertenecía a Madre Yasmin, hasta que no la partiera no la comíamos, porque se la regalaron por el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces, ya que la partió, atáscate, Matías, que no hay todos los días, bien jugosa, bien dulce, bien sabrosa. Y luego unas tunas rojas, sabrosísimas. Pero imagínate, yo no sé cuántos de ustedes hayan comido mango que no sea maduro, y luego te da una diarrea, compadre, y en lugar de hacerte un bien, te hace un daño. Entonces, ¿por qué es importante entonces trabajar nosotros en la maduración de nuestras obras? Porque va a implicar un verdadero alimento del alma. Pero cuando nuestras obras no tienen esta madurez, pues nos da diarrea espiritual. En lugar de darnos diarrea física, nos da diarrea espiritual. Y esta diarrea espiritual precisamente se manifiesta de muchas maneras en el enfado, en el cansancio, en el querer tirar la toalla, o en hacer las cosas de mala gana, o hacer las cosas fregando al otro. Aparentemente sirvo, pero te friego. Sirvo, pero te friego. Entonces ahí ya no hay esa madurez. Y si no presentas, porque esto es también bien hermoso, entre más maduro el fruto le presentes al Padre, es un alimento que te va a nutrir el alma. Pero cuando tu fruto no es maduro, te sabe, y no estoy hablando de sabores, de sentidos, sino en el alma, en lugar de nutrirte, en lugar de fortalecerte, pues te lleva a una, no sé, indiferencia, apatía, y a una búsqueda de sentidos o de sensaciones que van a venir obviamente por cosas que no son de Dios. Por eso, por sus frutos los conoceréis. El fruto bueno, el árbol bueno da frutos buenos. Repito, muchos de nosotros, por ejemplo, yo como sacerdote, que voy a ver enfermos, que atiendo personas, que celebro misa, que confieso. Pero si en mi intención personal, aunque el mismo acto que yo estoy haciendo es ganar almas, óiganlo bien, hace rato, bueno, muy temprano, fui a ver a un enfermito que estaba muriendo y pidamos por él. Pero si yo lo hago nada más como cumplimiento, bueno, ya llegué, hago los rezos, le pongo la mano, le pongo el aceitito y vóytelas. Y no lo hago verdaderamente yo. No quiere decir que el sacramento no sea válido, independientemente de que el padrecito a lo mejor no lo haga con la mejor intención y de buena gana y bien espiritual y bien devoto. No,
es válido para la persona. Pero estoy hablando del fruto de aquel que hace la obra. Y es cuando entonces vemos, espero equivocarme, pero sacerdotes que no quieren, por ejemplo, ver enfermos. Se les hace, y es cuando te das cuenta, y estoy hablando por decir, ¿no? Porque también puede ser el celebrar la misa, o el predicar, o el atender personas, o el confesar. Es que de verdad es, no sé si ustedes se hayan puesto a pensar, el estar confesando, ay, híjole, puede ser muy desgastante, porque pues algunos vienen cargados con muchas situaciones muy pesadas. Pero si solamente hago la confesión como un trabajo, como un acto que me toca hacer, entonces no me alimento, no me nutro espiritualmente. ¿Y qué va a llevar en la vida del sacerdote? Estoy poniendo al sacerdote como ejemplo, pero se aplica para todos ustedes. La falta de amor, la falta de paciencia, la falta del celo por las almas y el hecho de buscar más tal vez lo material, buscar más la comodidad, el estatus, ¿no? El no salir de mi zona de confort. Y es precisamente porque aunque estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo, falta la madurez en el fruto. Y es la intención. Ahora vamos a traducirlo en ustedes. Tienen que preparar la comida, porque pues no hay otro que la haga, y si la hace el marido, pues se le quema todo. Les toca hacer la comida. Y pues lo están haciendo, pero si no lo ofrecemos en ese sentido, Señor, por la salvación de mis hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque te nutre a ti, te nutre a ti. Tú lo estás haciendo y lo estás ofreciendo, aunque tus hijos a veces son de los más mal agradecidos. Ay, esto no me gusta. Ay, esto no. Yo quiero esto. Yo he sabido más de una mamá que quiere agarrarlos a cachetadas o a joloteras, patadas en el paladar. O como decía mi santa madre, ¿qué hay de comer? Sopa de miamolé con carne de me fregué, porque se la tienen que comer. Y ahí si nosotros no la comiéramos, nos dejaba sentados hasta que no nos comiéramos la sopa o lo que no queríamos, el hígado encebollado, guácala. Y pues no te paras y no te lo comes. Pero, ¿por qué entonces el católico está desnutrido? Porque le falta la madurez del fruto. Y todo implica en el ofrecimiento por las almas. Porque esa es la tarea más grande. Incluso dentro del Código de Derecho Canónico, que es el código de la Iglesia Católica, el último número es Ley Suprema de la Iglesia Católica, la salvación de las almas. ¿Qué es lo más grande que yo puedo hacer? Trabajar por la salvación de las almas. No se trata que se pongan a predicar o que se pongan a estar todo el día en la iglesia o que se metan a ministerios o apostolados dentro de la iglesia, que no es que no sea bueno, pero la salvación de las almas se construye, empieza en el hogar, empieza en las acciones cotidianas y más en aquellas que no queremos, que como que no tengo ganas, como que me enfada. Como les decía, ¿no? Que a veces ni los hijos ni el marido agradecen la comida y nada más le hacen fuchis, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con las monjitas, con las que han estado diferentemente en la cocina. Ahorita está Madre Perla, y a veces en la mañana que me cruzo para hacer mi licuado y le digo, madre, ¿qué vas a hacer? Hoy en la mañana estaba yo preparando un agua y madre, ¿qué vas a hacer de comer? Ay, no sé, pero ya estoy haciendo el postre. O sea, ni siquiera sabía qué va a hacer de comer, pero ya está haciendo el postre. Porque qué difícil es dar gusto. Y luego si son muchos, no, hombre. Y mi papá, cuando nosotros nos poníamos ay, yo quiero esto, y daba un golpe en la mesa. Aquí no es restaurante,
aquí se va a comer todo. Y el primero que no se lo comía era mi papá. Pero sí nos decía, se lo hay que comer todo. Entonces, hay que buscar la madurez de nuestras obras, lo cotidiano, lo que estoy haciendo. ¿Por qué es importante? Repito, primero porque te nutre. Segundo, al estar nutrido, te irá preparando para la prueba. Te irá preparando para cuando lleguemos a la viejez. Bien, voy aquí, la viejita, con su bastón. Yo conozco viejitas que le saca uno la vuelta, compadre. Amargadas, rezongonas, quejumbrosas. Y hay otras que están igual o más fregadas, pero tienen una fortaleza, tienen una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque se han ido nutriendo. Imagínate que un niño se le enseñe la madurez de sus actos, la madurez espiritual. Si va creciendo en esa forma, hombre, tendrá pues muchos elementos de santidad, de crecimiento. Pero si nosotros hacemos porque tenemos que hacer, y pues a veces uno dice, pues yo no soy malo, padre, yo no mato, yo no... Pero pues, sí, pero si el bien que haces lo haces a medias, no lo haces con esa madurez, pues. Por eso esto es una exigencia, esto es un crecimiento. Le estoy hablando a personas que quieren crecer espiritualmente, que quieren llegar a ese culmen y que pues vamos a estar como el sub y bajas, a veces lo vamos a lograr y luego nos vamos para abajo y otra vez, porque es difícil mantener esa actitud. Hasta los mismos santos les costaba. Pablo lo decía, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Entonces, pero si no empezamos a hacerlo, nunca presentaremos nuestros frutos maduros y verdaderamente buenos, porque fueron ofrecidos por las almas. Entonces, fíjense lo que sucede. El sacerdote Hilquías me ha entregado un libro y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Safán y Asaías, ministro suyo, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de toda Judea en este libro que se ha encontrado. Pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él estaba escrito. ¿De dónde viene la fe? De los padres. Y tal vez muchos no recibieron esa herencia, no recibieron esa transmisión de esa devoción, de ese amor a Dios y de esa madurez. Pero ya no podemos vivir en los errores de papá y de mamá, hay que orar por ellos. Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y crecer y entender que muchas veces pues nos hace falta, tenemos que crecer. Ayer que me toca una vez a la semana ir a dar unas pláticas en Estados Unidos, ayer me tocó y se prolongó mucho, sobre la misa, las partes de la misa. Ya terminé la primera parte y les hice una serie de preguntas como examen y se quedaron así, lo volvimos a hacer y ya ellos mismos fueron contestando y bien emocionados porque decían, es que no sabíamos esto y ahora poder vivir la misa con ese conocimiento dices, wow, hay un fruto ahí porque estoy entendiendo mejor, estoy conociendo mi fe, algo que está ahí pero que, pues, por ejemplo, los baptisterios, que es las pilas donde se bautizaban se bautizan a los niños, antiguamente eran de 8 lados, era un octágono y tenía una simbología muy interesante, el octavo día.
¿En cuántos días Dios creó el todo? En 7 días. ¿Y por qué el octavo? Porque el octavo representaba lo que es la resurrección. La criatura nueva a partir del octavo día viene, y ya en el baptisterio estaba simbolizada con la forma del octágono. Y así cada detalle que ahorita no me voy a poner a darles, pero a mí me emociona ver cómo ellos van entendiendo, van descubriendo y se van enamorando más, van viviendo de una manera diferente la misa, en una profundidad y en una espiritualidad que es lo que se pretende. Entonces, por eso escuchar la palabra de Dios es, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? El rey lo está diciendo claramente. Dice, vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de toda Judea. ¿Ustedes qué es lo que hacen cuando escuchan la palabra de Dios? A ver qué dice de mí, de mi familia y de todo lo que está pasando. No es un libro de consulta, no es un libro en donde a ver qué me está pasando. No es como un diccionario ni como un vademecum, no es un libro de consulta. Pero ustedes me van a decir si miento. ¿Cuántas veces en algunas prédicas del padrecito que sea te está tirando duro y tú dices, ay, oye, padrecito, como si tuviera cámaras secretas en la casa, porque todo lo que está diciendo me lo está diciendo a mí? Hay un doctor bien simpático que viene a la misa los domingos con su esposa y sus 3 niñas preciosas, y al principio le decía a su esposa, sí, ya le fuiste a decir al padre y por eso está diciendo esto, me está diciendo todo a mí, pero tú vas de chismosa que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo ¿a quién? A mí, a ti. Y por eso es tan importante la palabra de Dios. Y también está hablando de tu familia. Aunque no mencione el nombre de Laura o de Yasmin o de Carlos, pero está mencionando lo que tú necesitas saber y hacer. Y por eso la escucha. Y por eso el rey dice, ve a investigar. De alguna manera, lo que ustedes viven en la misa, en el momento de las lecturas, y lo poco que el padrecito pueda decir, es qué es lo que Dios me está diciendo a mí y qué me está pidiendo que yo haga. Cuando hago la lección divina, tiene sus pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, la lectura del texto, contestando la pregunta, ¿qué dice el texto? Entonces, se lee, primero lo leo del misal, que es como este. La segunda vez lo leo de la Biblia. La tercera vez lo leo dentro de un contexto. Está el texto de estudio que se dijo antes, que se dijo después, y la cuarta vez es versículo por versículo de nuestro texto, tratando de ver si hay notas al pie de página o palabras que yo no entienda, porque yo tengo que contestar la pregunta, ¿qué dice el texto? El tercer paso ya es algo más personal, es la meditación, y consiste en ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí desde mi enfermedad o desde mi edad o desde mi ser hombre o ser mujer, o casado, soltero, niño, adulto? ¿Qué me dice a mí? Esa es la meditación. Y esto es lo que se trata, que ustedes al venir a misa, ¿qué me está diciendo a mí la palabra de Dios? Y luego viene la oración, cuarto paso. ¿Qué me hace decir a mí esta palabra? ¿Qué es lo que hace decir al rey? Fíjense lo que dice. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallada en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza. ¿Qué le dijo la palabra de Dios al rey? Renueva la alianza. Y no es que decía, a ver tú, rey Gilquías, ¿quién? No, él lo entiende desde la meditación.
Entonces la oración me puede llevar a un acto de agradecimiento, me puede llevar a un acto de arrepentimiento, me puede llevar a un acto de compromiso, me puede llevar a un acto de darle gracias o de sentir un dolor muy grande por mis pecados, o me lleva a querer comprometerme ayudando a alguien. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, si yo no entiendo lo que la palabra me dice, mis frutos, mis obras no serán completamente maduras. No son malas, a lo mejor, pero no son completamente maduras. Y cada uno en su nivel. No es lo mismo que sea un niño, que sea un joven, que sea un adulto, o que sea un laico, que sea una religiosa o que sea un sacerdote. Cada uno en su nivel. Pero todos tenemos la obligación de que sean frutos maduros. Y la madurez está en la intención. No siempre resultan las cosas como queremos, pero lo que importa es, yo lo estoy haciendo por la salvación de las almas. El rey, que fue lo que llevó a renovar la alianza y que todo el pueblo renovara la alianza. Por eso, ¿qué me falta para que mis frutos sean verdaderamente buenos, perfectos y agradables a Dios? Y no estoy hablando de misiones, no estoy hablando de predicar, no estoy hablando de tu vida diaria, de tu hacer diario, y que traduzca en esas obras. Dice, después de pie sobre el estrado y en presencia del Señor renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor. Fíjense, ¿a qué lo llevó? ¿Qué es lo que le hizo decir la palabra de Dios? A renovar la alianza y me comprometo a seguir a Dios. Me comprometo a seguir a Dios. Esos son los frutos. Que todo lo que yo haga sea un compromiso de seguimiento a Dios. No una búsqueda de cómo Dios me va a servir a mí. Es que ya le pedí que me sane, ya le pedí que me ayude, ya le pedí que me arregle y no me lo concede. No, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Entonces, comprometiéndose a seguir al Señor, a cumplir sus preceptos, normas y mandatos. Y no solamente cumplirlos, como yo les decía, y dice, con todo el corazón. ¿Con todo qué? ¿Y qué significa? ¿Emoción? No, voluntad. Porque a veces la voluntad se tiene que divorciar de las emociones. Yo estoy tratando de hacer ejercicio y me cuesta mucho trabajo. Platicaba con un amigo que me decía, ay, es que es como quererse levantar. Yo me paro a las 4:30 de la mañana. Entonces, quererse levantar a hacer ejercicio es como querer levantar una pesa de 100 kilos. Le pides permiso a un pie para mover el otro, así como que dices, no quiero, no es algo que sea fácil. Pero no lo haces porque a mí no me interesa ponerme así CrossFit y que se vean así que fotos. A mí me interesa estar sano para poder servir mejor. Entonces, ahí es donde muchas veces la voluntad se tiene que divorciar de lo que el cuerpo, la emoción te está pidiendo. Pero mientras nuestro fruto no crezca, la emoción nos va a seguir dominando. Por eso, no me acuerdo el libro ¿cómo se llama? De San Juan de la Cruz, Las Moradas, creo, que habla precisamente de la noche oscura, de los sentidos, donde a pesar de que no sientas, tú sigues sirviendo, tú sigues buscando agradar a Dios. Y entonces ese fruto de verdad te fortalece. Y es lo que leyendo, meditando un poquito con algunos santos y algunos mártires, era un compromiso por las almas, pero bestial, era un compromiso de verdad, de misioneros, de evangelizadores, de que tenían que salir y viajar. Recuerdo esa película, que fue película, ¿no?, de La Misión con Robert De Niro, en donde pues él es un soldado
y están matando indígenas allá en el sur, en el continente americano, en la parte del sur, entre Paraguay, Brasil y termina pues siendo misionero, ¿no? Pero el primer misionero que entró ahí lo regresaron muerto y crucificado los indígenas, y llegaron otros hasta que lograron entrar en la selva y evangelizar. Después termina en un drama la película, ¿verdad? Pero es eso. ¿Qué es lo que los mueve? La fortaleza de la intención de sus actos, donde Dios es el que da la madurez, porque conoce tu intención, conoce lo que tú y por qué lo estás haciendo, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, sea auténtico y empieza a trabajar para que crezcas espiritualmente. Y cuando nos toque la hora de dar testimonio, a través por persecuciones o a través de burlas, ataques, ya vas a la iglesia, pareces ratón de cucaracha de sacristía, eres la monjita, eres bien mojigata, mojigato, pues que eso no nos robe la paz. ¿Por qué? Porque tenemos esa fuerza. Pero cuando nos roba la paz quiere decir, no tengo la madurez todavía, entonces tengo que trabajar más. Y luego incluso si hay que dar la vida por el Evangelio, pues a mí me encanta mucho meditar y hacer mención de este niño, José Sánchez del Río, un niño que en la guerra cristera lo torturaron, le desollaron los pies, lo hicieron caminar con la carne viva, y yo digo, qué placer, qué gusto. ¿Por qué? ¿De dónde le vino a este carajo escuincle de 12 años poder hacer todo del crecimiento de su alma? Y según lo que sé, no me crean mucho, pero según lo que sé, creo que le escribía a su mamá diciendo, mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Y hablando de poder dar la vida por Cristo. Y nosotros, que nos duele una pata, ya estamos renegando, ya estamos haciéndole la vida imposible a medio mundo. Porque yo estoy de malas y todo el mundo tiene que estar de malas, ¿sí? O porque pues ya el cuerpo ya está en decadencia por la edad y por el uso que se le dio, y no podemos trascenderlo. Claro, no es agradable. Platicaba yo con una señora y pues me estaba diciendo de que pues está empezando su etapa que se conoce como la menopausia, y empezó a renegar de su ser mujer, que por qué, y los hombres no le pasa nada, que quién sabe qué. Yo nada más la dejé que hablara, y después ya le dije, empieza a abrazar esa parte de tu ser, abrázala, acéptala, crécele, ofrécele, y entonces no va a ser nada fácil. Hay mujeres que no les pasa nada en la menopausia, y hay otras que se ponen, las pobrecitas, increíblemente mal. Mi mami dice, yo nunca supe lo que fue un bochorno ni nada. A mi mamá le pasó la menopausia como si nada. Y en cambio hay otras que nada más le dices, mi amor, híjole, compadre, parece que te van a fusilar, y no porque sean malas, simplemente son esos cambios. Entonces, en conclusión, dice, después de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma. ¿A qué le suena esto? Al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No está diciendo corazón, está diciendo con tu sentimiento, no, con tu voluntad, porque el amor muchas veces se divorcia de las emociones. Si no, pregúntenle a una mujer que está pariendo, ¿se siente bonito parir? Levante la mano a quien le gustó
el dolor por el parto? Pues a nadie. ¿Pero se arrepienten de sus hijos? ¿Seguros que no? ¿Por qué? Porque sabían lo que venía. Así es. Cuando uno está en ese amor a Dios, con la voluntad, no con la emoción, sino con la voluntad, aunque me duela, lo hago por amor. Y hay gente que le dolió todos los hijos, y no sé cuántos hayan tenido. A ver, ¿cuántos? Tú, Abby, tuviste 6, ¿no? ¿Alguien que haya tenido más de 6 hijos aquí? 10 hijos. ¿Y se arrepiente de alguno? ¿Y le dolieron los 10? Ninguna cesárea. ¿Pero valió la pena? Entonces, si esto ustedes mujeres nos ganan a los hombres, tienen la capacidad de poder entender lo que es el sacrificio por amor en sus hijos, pues ahora háganlo por Dios. Y entonces, de verdad, el crecimiento espiritual, claro, acompañado de oración, acompañado del sacramento de la confesión, de la comunión y todo eso, pero, o sea, no es solamente eso, va acompañado de todo el paquete. Pero esto aparte es tan importante que poca gente lo entiende y poca gente trata de vivirlo. Entonces es necesario para que, dice, y con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza, escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Incluso, fíjense bien, yo sé que muchos de ustedes batallan para que sus hijos, su esposo o su esposa o sus nietos vayan a misa. Y se pelean con ellos. Es que padre, yo le digo que vaya a misa. Es que padre, le digo, ¿tú estás viviendo esa alianza con Dios? ¿Ese amor como que se manifieste o no? Porque acuérdense que la fe se mama, pero también se transmite a través del testimonio. Entonces, imagínense una persona que va a misa todos los días, pero que no trasciende, que no crece en eso, pues difícilmente va a convencer a sus seres queridos que se acerquen a Dios. Esto obviamente el crecimiento no lo hacemos nosotros, el crecimiento lo hace Dios, lo hace. Apaguen su celular, por favor. Hasta ya me distraje. El crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu. Pero que nosotros está esa parte que debemos de trabajar todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia y nosotros podamos verdaderamente llegar a esa madurez. Por eso termino con el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos. Y yo no dudo que tengan frutos buenos, pero yo les invito a frutos maduros. Contestando el teléfono en misa, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, pues me distraen nada más. Dice, todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Los frutos es la lucha por la salvación de las almas, que se traduce también en la caridad, en las obras de misericordia, pero con la meta de la salvación de las almas, empezando por la nuestra. Vamos a hacer un momento de silencio y ponernos en esta
presencia de Dios a través de su amor y sobre todo ofreciéndole a Dios a partir de ahora todo lo que vivamos, lo bueno y lo malo, ofrecerlo por las almas. Imagínense si todos los católicos nos uniéramos verdaderamente con esta meta, con este fin. Y cada uno en su estado de vida y cada uno en sus actividades cotidianas, el poder tan grande que se manifestaría de Dios en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestros trabajos. En silencio meditemos. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?